Yo soy Osvaldo Rodríguez, psicólogo, sexólogo, terapeuta de parejas del Instituto Paulista de Sexualidad de São Paulo, Brasil. Estoy muy contento de poder participar de esta cumbre organizada por el doctor Fernando Serrano y también a poder contribuir con algunas ideas de mi especialidad en consultas. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Hablar de parafilias es una cosa interesante porque tenemos que comprender de dónde salió la palabra parafilia. La palabra parafilia se acuñó en principios del siglo XX con una función: describir los comportamientos variantes que no servían para una reproducción, para procreación. Esto significaba que era una palabra que quería decir un amor en paralelo para hacer una diferencia de la relación sexual de penetración pene-vagina. Esta era la idea. Esta palabra empezó a se utilizar más sencillamente en los años 1920, pero no fue hasta los años 1950 cuando se retomó la palabra parafilia por John Money con la intención de confirmar que eran comportamientos y no necesariamente problemas. Entonces, la idea era que no se hiciese un juicio negativo de los comportamientos sexuales diferentes, incomunes. Pero, desafortunadamente, incluso los profesionales de salud pasaron a utilizar la palabra parafilia como si fuera un trastorno y no se hablaba más de esto. Y son exactamente formas diferentes, distintas de expresar la sexualidad y no deberíamos tener una comprensión moral. ¿Cómo podemos pensar en esos comportamientos? De verdad, tenemos que comprender que muchos de estos comportamientos son muy exigentes. Promocionan fantasías con el placer sexual. Estas fantasías se asocian a los comportamientos parafílicos, incluso los que no se han intentado o experimentado. Pero este intento de placer trae sentimientos, estados de humor, emociones, motivaciones. Y también, como son fantasías, traen expectativas y con esto ansiedad. Cuanto más esfuerzos hacemos para buscar estos comportamientos parafílicos, más ansiosos estamos y también más motivados estamos para encontrar estos comportamientos. Esta es una cosa muy interesante porque resultó que en el último catálogo internacional de enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, presentada en 2018, hubo una necesidad de diferenciar los comportamientos parafílicos de trastornos. Entonces, los comportamientos parafílicos son solo comportamientos diferentes, quizás diferentes de lo que cada uno de nosotros conoce. Cada uno de nosotros piensa que debe ser el sexo. Entonces, comportamientos parafílicos son comportamientos quizás muy comunes y muy saludables. Tenemos que pensar en esto. A la consulta llegan personas con comportamientos parafílicos y con dificultades como toda la gente puede tener. Pero los trastornos parafílicos, ellos son un poco más complicados. Varios de ellos nosotros vamos a poder ver asociados a problemas psiquiátricos. Mucho de la literatura psiquiátrica apunta varios de esas asociaciones. Y estamos hablando de gente que, por ejemplo, no considera a la otra persona que va a participar de este juego sexual.
Entonces, para diferenciar de un comportamiento, un trastorno, primeramente, no exige un consenso entre los participantes. Una persona quiere hacer sexo de una manera y simplemente se pone sobre la otra persona, impone poder y trata a la otra persona de la manera que quiere sin preguntar a ella. Hay algunos comportamientos parafílicos que si hacemos esto, puede suceder que una segunda cosa que va a nos mostrar cómo separar un trastorno. Si esta persona lastima a la otra persona y si lastima de una manera que se mantiene para siempre, ahí es una responsabilidad muchísimo importante. Entonces, primero, tiene que ser consensual. Si no es, tenemos un trastorno. En segundo punto, tenemos una situación que puede conducir a machucar a la otra persona, a promocionar una lástima. Puede ser física, puede ser emocional, algo que se mantiene a lo largo de la vida de la otra persona. Entonces, este otro punto. Gente que solamente quiere o tiene una manera única de obtener placer sexual. Y eso es un problema, porque siempre que busca la misma manera y solamente una manera, no logra siempre hacerlo, porque no hay tanta gente que pueda querer una manera tan específica de hacer sexo. Entonces son personas que no tienen facilidad de administrar toda la ansiedad y las sensaciones malas que se acercan cuando nosotros no podemos hacer algo que queremos. Ya estamos a pensar que algunas personas sí pueden acercarse de ese concepto. Y esta persona, incluso si tiene sufrimiento, no quiere cambiar. Y además, siempre busca hacer lo mismo, siempre sin alternativas, sin otros comportamientos. No hay consenso, lastima a la otra persona, lo hace repetidamente de una manera única y no tiene comportamientos alternos. Si pensamos así, ya estamos hablando de un trastorno, porque probablemente esta persona va a sufrir en algún momento porque no va a lograr hacerlo siempre. Y como hablaba antes, la búsqueda de ese comportamiento hace subir la ansiedad y la ansiedad es un factor muy importante que lleva a las personas a consultas simplemente por la ansiedad. Y estamos hablando de una ansiedad que viene de un comportamiento sexual diferente. Tenemos que poner nuestra atención porque hay situaciones que más comúnmente pueden traer personas con estas dificultades, especialmente cuando hay juegos de poder donde una persona no quiere participar, pero el poder de la otra se mantiene. Esto es una parte de los trastornos. Por eso se cualificaron trastornos parafílicos para decir, los comportamientos diferentes, simplemente los llamamos de parafílicos, porque son amores en paralelo, son formas diferentes de expresar sus necesidades, placeres, maneras que comprende que puede excitarse sexualmente. Así es. Nosotros que trabajamos en sexología, podemos tener pacientes con algunos comportamientos más comunes. De verdad, incluso los sexólogos no es tan común recibir parafílicos o personas que tienen problemas con comportamientos parafílicos, porque las personas, ya que están a sufrir con sus comportamientos, tienen una comprensión que van a juzgar a él por sus comportamientos y no tratarlos o ayudarlos a equilibrarse emocionalmente, incluso manteniendo sus comportamientos. Entonces, si comparamos cosas, los comportamientos sexuales diferentes que vamos a llamar de parafílicos que traen personas a la consulta, tenemos, por ejemplo,
personas que le gustan exhibirse. La cosa es que la exhibición sexual en la calle es un problema, es un delito en la mayoría de los países. Entonces, esta persona quizás necesita que adecuarse, aprender cómo hacer algo que le haga sentido, como exhibirse, pero sin tornarse un criminal. Hay personas que nos buscan y que necesitan, por ejemplo, siempre seducir a otras personas. Eso se llama de don Juanismo. Y no logra hacer, por ejemplo, un relacionamiento afectivo, porque una vez que una persona ya está seducida, empieza a seducir otra y pasa a otra y a otra sucesivamente. Hay personas que tienen fetichismos especiales, que a ellos les gustan algunos objetos o partes de las personas de una manera que a veces traen problemas de relacionamiento. Hay hombres, por ejemplo, que tienen un tipo de fetichismo especial, que es un travestismo fetichista. O sea, hombres que le gustan vestirse con ropas femeninas, principalmente ropas interiores femeninas, para hacer sexo con sus esposas. Son heterosexuales, quieren hacer sexo solamente con sus esposas, pero tienen problemas de tratar esto con sus parejas. A veces la pareja no sabe, o sea, él no tiene maneras de comunicación, no sabe cómo hacer. Otras maneras, de otras maneras, ellos pueden tener un conflicto. O sea, no puedo hacer esto porque esto no es normal. Y si mi esposa me acepta, no puedo quedarme con esa esposa. O sea, estos conflictos traen a estas personas que tienen solamente comportamientos diferentes. Hay personas que nos buscan también con otro comportamiento que puede ser criminal. Por ejemplo, irse a buses o al metro lleno de gente para frotarse con otras personas, para ponerse físicamente junto, y al frotarse se excita, a veces incluso eyaculando en el bus o en el metro, que es un delito, un crimen. Todavía, por ejemplo, me buscaron en la consulta, un hombre me buscó porque a él le gustaban mujeres con mucho pelo en el cuerpo. Y eso no se encuentra tan fácilmente en las últimas décadas. Él tiene que adecuarse, él tiene que comprender cómo hacer para acercarse de las personas que pueden ser como él le gusta. También hay personas que le gustan situaciones de sentir humillación, de sentir dolor, por ejemplo, que le pisen con los pies, y a veces simplemente necesitan reconocer a dónde buscar a estas personas de una manera tranquila, más fácil, sin conflictos, sin vergüenza, sin emociones negativas. Algunas veces, algunos comportamientos son muy sencillos, son muy hasta inocentes. Por ejemplo, la persona que le gusta, para quedarse excitado, luchar con las almohadas. O sea, la pareja hacer un juego de lucha, pero simplemente como si fueran niños jugando en la cama, pero no saben cómo hacerlo. Lo que se llama de sadomasoquista, o los que se llaman de adeptos del BDSM, del bondajismo, y sadomasoquismo, estos también pueden estar asociados a otros comportamientos sexuales, como el gusto por los pies, la podolatría. Y también hay una otra cosa muy interesante que se tiene que considerar, y voy a poner bajo el término parafilia hasta que no sea, pero los comportamientos hipersexuales, porque ellos también traen muchas asociaciones a comportamientos parafílicos. Las personas que tienen comportamientos hipersexuales, o sea, les gusta mucho hacer sexo,
quieren hacer sexo con muchas personas con mucha frecuencia, generalmente empezó a asociarse a algunas parafilias. Una de las parafilias más comunes para estas personas es la utilización de la pornografía a través de la Internet. Y esta expresión, además de muy común, trae interferencia en las parejas porque esta persona está a buscar en la Internet con su computadora o con su telemóvil una manera de accesar estímulos sexuales y no necesita de la pareja. Entonces, esto es algo que se puede tener, son las cosas más comunes en la consulta hoy en día. Y los trastornos comunes en la clínica, en la consulta. Los trastornos parafílicos en la consulta son las personas que tienen un exagero de esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, el señor, al acaso, era un médico con una importancia académica que me buscó porque a él le gustaba simplemente masturbarse en cuanto veía videos porno en la Internet. Y siempre hablaba a su esposa que iba a poner los hijos en las camas a dormir y les decía a su esposa que tenía que preparar clases para presentar en congresos de su especialidad. Y él pasaba de 2 a 4 horas por día, todos los días de la semana, asistiendo a videos en la Internet. Aquí estamos hablando de un exagero. ¿Por qué? Porque aquí había una competición. Ellos no hacían sexo, había años. O sea, estamos hablando de que la pareja no está de acuerdo, no se puso de acuerdo, la pareja no participaba, la pareja estaba lastimada porque no tenían sexo, no tenían intimidad, no hacíanse pareja. O sea, ya estamos hablando de un trastorno. Este hombre no lograba salir de este comportamiento solo. Necesitaba de ayuda y orientaciones. Por esto me buscó en la consulta. Entonces, estamos hablando de un tipo, especialmente el uso de la pornografía a través de la Internet o de nuestros aparatos móviles. También hay personas que nos buscan con, por ejemplo, necesidades muy más raras, incesto. Hay personas que nos buscan intentando comprender por qué la gente no acepta que esta madre le gusta de tener intimidad con su hijo y su hijo está de acuerdo, que ellos quieren hacerse pareja. O sea, estamos hablando de una quiebra de acuerdo social. Además, bueno, en nuestros países esto se va a considerar inmoral. Estas personas no pueden hacerse socialmente presentes, no pueden presentarse en cuanto pareja porque se torna inmoral. Y cuando hay diferencia de edad, si por ejemplo este joven fuera muy más joven, por ejemplo con 14 años de edad, por ejemplo en Brasil, eso se considera una violación sexual, porque la otra persona es mayor y estamos hablando de un menor de edad. O sea, aquí también tenemos un trastorno. Y el trastorno no es porque es una cosa inmoral, es una cosa ilegal. Y estas personas no saben cómo trabajar estas cosas, administrar esta frustración de no poder tener este tipo de placer sexual. También, hablando de incesto, ya empecé a hablar del otro tipo de comportamientos parafílicos. No, aquí estamos hablando de trastornos porque estamos hablando de cosas ilegales. Sexo con niños. Acá en Brasil, las personas que nos buscan en la consulta ya fueron, ya llegaron a la jefatura de policía y están ahí empezando todo un proceso judicial. Entonces, ellos buscan terapia como una manera de empezar sus tratativas de defensa judicial. A veces,
esto es un problema para nosotros, porque esas personas quieren simplemente disculparse para intentar no ser encarcelados, pero a veces están de verdad intentando cambiarse. Pero esto es un trastorno. Perciben que estamos hablando de maneras muy diferentes. Hay maneras simples o tranquilas o incluso ingenuas de intentar hacer sexo, pero que necesitan ¿qué? Una adecuación. Hay una preocupación que nosotros que trabajamos con estos comportamientos diferentes podemos tener en estas épocas. Hace un par de décadas empezaron a hablar de un movimiento humano posthumanista. Este movimiento filosófico, a principio, es un movimiento con énfasis si hablamos de sexo, con énfasis en el placer sexual, pero de una manera en la singularidad. Y quizás ellos piensan así, sea una manera de mejorar el humano en cuanto ser humano. Y así tenemos el supersexo. Y cuanto más sexo, más placer sexual. Y entonces la idea de que los humanos, para esta condición poshumana, tendríamos como objetivo final solamente el placer sexual. Tratan de esto porque hace mucho tiempo ya empezamos a buscar un objetivo final al ser humano como la felicidad. Pero estas personas que trabajan con una previsión científica de la utilización de los aparatos informáticos, de las computadoras y cosas así, empezaron a comprender que en un momento quizás los humanos no necesiten de otros humanos para ser felices y tampoco hacer sexo. La idea es que el humano sería el logro simplemente del placer sexual, sería nuestro objetivo. Pero alcanzar este placer sexual sin otra persona y sin atributos de lo que llamamos sexuales, eso se parece mucho con las parafilias, porque estamos hablando de no necesitarnos, por ejemplo, de una persona. Es decir, que vamos a deshacernos de las limitaciones de nuestro cuerpo. Este cuerpo que históricamente es tan maldito y perseguido porque siempre que se habla de sexo estamos hablando de cuerpo y de las funciones sexuales, de los olores sexuales, de los sabores sexuales, de las cosas que vemos sexualmente. Y de una manera que con la utilización de la informática y de las computadoras quizás logremos encontrar una muñeca, porque ya tenemos robots sexuales, tenemos muñecas sexuales. Estas muñecas a unos 40 años eran simplemente muñecas muy toscas, muy rudes, pero actualmente, en los últimos años, podemos comprar a través de la internet y nos hacen llegar a la puerta de nuestras casas robots sexuales. Hay modelos más simples, sin motores o ingenios mejores, que llegan a costar como que $6,000. Claro, sin impuestos y sin la entrega a sus casas. Pero hay modelos motorizados por $12,000 o hasta más. Pero esos robots sexuales logran hacer sexo en todas las posiciones, de todas las maneras que se adecuen a ustedes. Esos sexbots o robots sexuales entonces pueden aprender o ser entrenados o preparados ya para movimientos necesarios para los actos sexuales que le gusten a ustedes en especial únicamente. Entonces, la cosa es que aún hay una discusión si estos robots sexuales
pueden ser percibidos en cuanto personas, o simplemente que sí, cómo podemos cambiar el color de la piel, de los pelos, de las uñas, de los cuerpos, de los formatos, de lo que queremos. Y si ellos también pueden ser considerados como con deseos. Y no, los que ya están a intentar, ya los consideran como funciones de un objeto. Todavía hay algunas cosas interesantes. En los últimos años, claro que puede ser apenas una broma, pero apareció un tipo ahí que exigió un matrimonio legal con una muñeca, de que algunos meses después pidió la separación, el divorcio, legalmente, porque él pensaba que su muñeca estaba a mirar otros hombres. Bueno, ¿estamos hablando de qué? Si algunos nos cuentan que hacen sexo con muñecas y que están muy bien, no están tener problemas emocionales o problemas de relación interpersonal o sociales, se parece que están bien. Pero cuando estas personas empiezan a tener problemas emocionales y están haciendo sexo con muñecas, aquí tenemos un trastorno. Estoy hablando que en pocos años, quizás ese va a ser el tipo más común de comportamientos parafílicos a través de sexo poshumano. Hay gente que propone, por ejemplo, que tengamos un nuevo término y que las relaciones sean más amplias y no solo sexuales entre estos propietarios y sus muñecas y tengamos una otra comprensión. Ya hay foros de discusión, la gente ya está a expresarse sobre sus necesidades y deseos en sus grupos. Pronto van a llegar a nosotros. Para pensarnos en un enfoque terapéutico, tenemos que pensar que nosotros sexólogos necesitamos comprender que hay una sexualidad positiva. Y esta sexualidad positiva son expresiones sexuales que pueden ser diferentes, pero nosotros tenemos que comprender y ayudar a estas personas en sus necesidades y no en contra ellas. Aconsejar a estas personas, ayudarlos a administrar sus necesidades, sus frustraciones. Y entonces pensaba, si nosotros estamos a movernos para modelos positivos, para el bienestar, estamos alejándonos de los modelos basados en la patología, porque ahora no estoy hablando simplemente de trastornos, porque la mayoría absoluta de las personas con parafilias que llegaron a la consulta estaban con problemas de relación interpersonal y entonces tenemos que reflexionar qué podemos hacer. De verdad, debemos ayudar a estas personas a tratar algunas cosas. Y voy a hacer una lista de las cosas y van a pensar qué tenemos que hacer, porque técnicamente ya aprendemos esto con las otras personas que llegan a la consulta con otros problemas emocionales. Por ejemplo, a estas personas muchas veces les faltan habilidades sociales. No saben cómo salir a la calle, irse a los bares, a las fiestas y conversar para presentarse con sus necesidades sin ofender, sin hacerse negativos a las otras personas. Habilidades sociales, ayudar a desarrollar esas maneras de expresarse. Sí, comunicación. La comunicación en las habilidades sociales son muy importantes y las comunicaciones se deben pensar que a veces son comunicaciones verbales. Muchos de nosotros no aprendemos algunas maneras de comunicaciones verbales. Quizás vamos a enseñar a estos pacientes de una manera muy sencilla con estos comportamientos verbales. Aprender a hablar de manera directa. Ah, sí, entonces estamos hablando de asertividad.
un comportamiento verbal asertivo. Pero asertivo también significa enseñarlos a expresarse desde su vida, de ellos mismos. O sea, en la primera persona del singular. Yo hago esto, yo quiero esto. Y hablar de expresiones emocionales, hablar de sentimientos. Porque estamos hablando entonces de varios comportamientos que básicamente estas personas no desarrollaron, porque quizás desde niños están a buscar cómo hacer esta fantasía tornarse realidad. Además, entonces, de habilidades sociales, de entrenos de comunicación, de entrenos de asertividad, entrenamientos de expresión emocional, quizás ellos también necesiten desarrollar otros comportamientos sexuales. ¿Por qué? Comportamientos sexuales que también sean placenteros a ellos. Porque si uno tiene en cuenta que solamente una manera de tener placer es lo que buscan, es lo que saben que es necesario, cuando no encuentran este comportamiento, esta posibilidad, van a sufrir. Y estas frustraciones son muy difíciles y malas. Entonces, estamos hablando de ayudar a estas personas a desarrollar comportamientos alternos. Esta es una discusión importante porque no vamos a darles los comportamientos, pero a ayudar desde sus cuerpos a encontrar otras maneras de sentir placer. Por eso es también un proceso psicoterápico de condicionamiento de sus comportamientos, condicionamiento de maneras de obtener, de poner atención en nuevas maneras de sentir placer, nuevas maneras placenteras. A veces, muchos de esos pacientes simplemente pueden aprender mucho con algunas de las técnicas tradicionales de la terapia sexual. Por ejemplo, el enfoque en las sensaciones táctiles, una focalización sensorial. Muchas veces ellos nunca tuvieron estas oportunidades, estas vivencias. ¿Por qué? Porque siempre pensaron, siempre estuvieron con sus fantasías y no con los contactos corporales. Entonces, nosotros tenemos esta manera de comprenderlos, aceptarlos, no juzgarlos y ayudarlos a desarrollar todas estas maneras, estas posibilidades. Una sexoterapia positiva, utilizando las técnicas que todos los psicoterapeutas utilizan para todos los otros problemas de comunicación, de relación interpersonal, de técnicas de pareja, de terapia de pareja. Entonces, aquí les dejo con estas ideas, porque creo que vamos a ser más necesitados cuanto más las personas busquen esta singularidad, este ser personal, este comprenderse individual y no, a veces no necesitar mucho de las otras personas. Para nosotros humanos, somos humanos porque necesitamos de los otros humanos. Y solo somos humanos en relación con humanos. Gracias y espero poder contribuir con ustedes en otra oportunidad. Y si necesitan de algo, me escriban. Siempre estoy abierto a contestar lo necesario, lo que pueda hacer, por lo menos para ayudar a la discusión. Gracias. Le agradezco, doctor Fernando Serrano, porque es de verdad un placer y un honor participar de estos eventos que considero muy importantes, especialmente en este año que es necesario hacer una mezcla de nuestros países para ayudarnos a comprender cómo podemos trabajar mejor y ayudar a nuestros pacientes. Gracias.